Ya hemos estudiado cómo la revelación moderna, fruto de la restauración del Evangelio, ha corregido los errores, por no decir las barbaridades, que se han estado enseñando durante siglos sobre Adán y Eva y sobre la caída. Nos han tratado de convencer de que la caída fue un pecado, el pecado de los pecados, el pecado original que heredamos al nacer y que ha corrompido nuestra naturaleza desconectándonos con la naturaleza divina. Leemos, por ejemplo, en Moisés 6:55 que el Señor dijo a Adán: «Tus hijos se conciben en pecado». Esto leemos en Moisés 6:55, pero en Moisés 6:53, 2 versículos antes, el Señor había dicho a Adán lo siguiente: «Te he perdonado tu transgresión en el jardín del Edén». Y en Moisés 6:54 el Señor añadió lo siguiente sobre este importante asunto: «El Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo». Y si además dice el segundo artículo de fe que creemos que solo se nos puede castigar por nuestros propios pecados y no por la transgresión de Adán, y si en Doctrina y Convenios 93:38 leemos que todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio y, habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre quedó de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios, ¿qué significa esta sorprendente afirmación de que los hijos se conciben en pecado? Significa no que los hijos nacen en pecado, sino que nacen en medio del pecado, es decir, en un mundo donde se encuentran literalmente rodeados por el pecado, ocasión que el inicuo aprovecha para tentarlos y destruirlos. La pregunta en estas circunstancias tan adversas es la siguiente: ¿cómo debemos defendernos nosotros y defender a nuestros hijos contra la tentación del pecado? El hogar y la familia son el medio apropiado para contrarrestar la influencia de Satanás. En la sección 93 de Doctrina y Convenios, el Señor amonesta a la presidencia de la Iglesia, formada por José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, y también a Newell K. Whitney, el obispo de la Iglesia, porque no estaban dedicando el tiempo necesario a enseñar a sus hijos y a sus hijas la luz y la verdad conforme a los mandamientos, olvidando que ningún éxito en la vida podrá compensar jamás el fracaso en el hogar, y que la responsabilidad más importante para un hombre es ser padre y para una mujer es ser madre. Por eso nos manda el Señor que enseñemos a nuestros hijos en la vida familiar los mandamientos de Dios en un ambiente de luz y verdad, para evitar así en lo posible que Satanás los destruya con sus mentiras y sus falsificaciones, que nos llegan de todas partes por medio de un sistema escolar lleno de contenidos erróneos y de unas tradiciones familiares corrompidas con la apostasía. Por eso estudiamos en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre que Abraham tuvo que abandonar la tierra de sus padres y las tradiciones apóstatas de su familia para lograr el verdadero conocimiento,
guardar los mandamientos de Dios, obtener los derechos del sacerdocio de Dios y escapar al paganismo y a la idolatría del lugar. Es lo mismo que hemos tenido que hacer todos los que somos pioneros en la Iglesia. Esto significa que debido a lo que estamos viendo y viviendo en el mundo en estos momentos, ha llegado la hora en que el padre y la madre dediquen todo el tiempo y todo el esfuerzo necesarios a la formación de sus hijos y de sus hijas en el Evangelio restaurado de Jesucristo. En estas primeras lecciones sobre el Antiguo Testamento hemos estado corrigiendo los errores de una ciencia que durante siglos ha enseñado y sigue enseñando de forma equivocada la creación y el origen del mundo. Y hemos explicado que la creación y la caída son dos pilares fundamentales del plan de nuestro Padre Celestial, que Alma explicó a su hijo Coriantón con nombres como gran plan de salvación, gran plan de felicidad, plan de redención y plan de misericordia, como leemos en Alma 42, en el que Alma nos da el ejemplo a seguir en la enseñanza de nuestros hijos. Alma dedica todo su esfuerzo a compartir su testimonio y sus enseñanzas sobre la importancia de cumplir los mandamientos de Dios con su hijo Elamán, a quien dedica en el libro de Mormón 2 capítulos, Alma 36 y Alma 37. También a su hijo Siblón, a quien dedica el capítulo 38, y a su hijo Coriantón, a quien dedica con toda intensidad los capítulos 39 a 42, es decir, 4 veces más que a Siblón y 2 veces más que a Elamán. ¿Por qué dedica más tiempo a su hijo Coriantón? Pues porque este era el hijo rebelde, y Alma demuestra su gran amor por él, no perdiendo nunca la esperanza de que se arrepintiera. Y lo consiguió, porque leemos que Coriantón volvió a predicar la palabra de Dios. Los padres deben demostrar a todos sus hijos un amor incondicional y no perder nunca la esperanza de que todos ellos sigan el camino enseñado en su niñez y en su juventud, a pesar de los errores que aprendan en este mundo. Los errores que se han enseñado sobre los 2 primeros pilares del plan de nuestro Padre Celestial, la creación y la caída, han tenido siempre como propósito acabar con el tercer pilar de este gran plan, que es la redención de Jesucristo, porque saben muy bien quienes esto intentan que si acaban con los 2 primeros pilares, el tercer pilar se convertía en algo innecesario y desechable. Eliminar a Jesucristo y su misión salvadora y redentora ha sido el objetivo del anticristo desde el principio. En esta lección, después de la caída, vemos a Adán y a Eva en el versículo 1 de Moisés 5 trabajando juntos fuera del jardín, cultivando la tierra y ejerciendo dominio sobre todas las bestias del campo. Esta es una imagen que se me ha quedado muy grabada desde el momento en que estudié el libro de Moisés. Cuando yo iba a la escuela nos hablaban del hombre prehistórico, un ser primitivo que llevaba una vida trashumante y nómada hasta que, después de miles de años, dominó la agricultura y la ganadería y logró finalmente una vida sedentaria en el Mesolítico, como nos decían, sedentarismo necesario
para su desarrollo cultural civilizado. Pero la revelación moderna nos muestra al primer hombre y a la primera mujer dominando la agricultura y la ganadería sin necesidad de esperar esos miles de años de la llamada Edad de Piedra. Y esto no es nada, porque en Moisés capítulo 6 versículos 5 y 6 leemos que en tiempos de Adán y de Eva se llevaba un libro de memorias que se escribía en el lenguaje de Adán, que era un idioma puro y sin mezcla que usaban para enseñar a sus hijos a leer y a escribir. Y de esa manera llevaban un registro de las revelaciones de Dios sobre el plan de salvación y de redención. Estas revelaciones ayudaban a Adán, a Eva y a sus descendientes a mantenerse aparte de los errores citados de la religión y de la ciencia apóstatas que han llegado hasta nosotros inspiradas por el padre de las mentiras. Es decir, que no fueron necesarios millones de años de evolución para que el hombre y para que la mujer desarrollaran la habilidad del lenguaje. Porque leemos que Adán y Eva, cumpliendo el mandamiento recibido, empezaron a tener hijos e hijas y a llenar toda la tierra. Y el Señor mandó a Adán y a Eva que enseñaran a sus hijos el plan de redención que se lleva a cabo por medio del unigénito del Padre, como leemos en Moisés 5:9. Pero leemos algo también que a mí siempre me ha sobrecogido de angustia. Leemos en Moisés 5:13 que después de que Adán y Eva hicieron saber a sus hijos y a sus hijas los principios del Evangelio que Dios les había revelado por medio del Espíritu Santo, Satanás vino entre ellos diciendo: no lo creáis, y no lo creyeron. Y leemos estas terribles palabras: y amaron a Satanás más que a Dios, y desde ese momento los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y diabólicos. Por eso, en los últimos versículos del capítulo 6 de Moisés, el Señor mandó a Adán que enseñara a sus hijos los primeros principios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, diciéndole lo siguiente: enseña a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en la presencia de Jesucristo, porque su nombre es hombre de santidad, el unigénito de Dios, un juez justo que vendrá al mundo en el meridiano de los tiempos. Y entonces dijo el Señor a Adán lo que se ha convertido en el título de esta lección: por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, como leemos en Moisés 6:58. No hay pues ninguna duda sobre qué y cómo debemos los padres enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, y eso quedó completamente claro ya desde el principio, para que no haya lugar a dudas. Digan lo que digan unos y digan lo que digan otros en este mundo lleno de tinieblas.